en este momento de crisis climática, junto a la crisis de pérdida de biodiversidad y la pérdida de suelos, que son 3 crisis climáticas gravísimas que ponen en riesgo la propia sustentabilidad de la vida en los territorios, lo peor que podemos hacer, pero lo peor que podemos hacer es destruir los ecosistemas, y particularmente los bosques, y particularmente el bosque amazónico, que es de donde vienen las lluvias. Nosotros estamos teniendo más bien que no solo cuidar y evitar la destrucción de los bosques, sino, como ha hecho Costa Rica, regenerar bosques, que es algo que se puede hacer, obviamente demora décadas, ¿no? Pero se deja para que los bosques se vayan regenerando. Eso es lo que habría que hacer en este momento de cambio climático, porque los bosques, por un lado, son sumideros de carbono, extraen carbono de la atmósfera, donde es un problema porque la calienta, pero también son un factor de resiliencia, o sea, eso quiere decir de capacidad de resistir los embates del cambio climático, impidiendo mayores sequías, falta de lluvias, impidiendo, por ejemplo, que las olas de calor sean todavía más intensas, con lo que destruyen cultivos fuera del bosque, ¿no? Pero el bosque tiene esa influencia, y preservan la biodiversidad. Cuando no se preserva la biodiversidad, por ejemplo, pueden ocurrir plagas. La COVID fue la típica plaga que salta de animales silvestres hacia las poblaciones humanas. Bueno, son un par de razones, hay muchas más. Porque justamente ahora tenemos que no solo proteger, sino incrementar la superficie de bosques. ¿Qué hacemos nosotros? Nos constituimos en el peor país del mundo en términos de deforestación y desmonte más per cápita. En términos de quemas per cápita, de áreas quemadas per cápita, nadie nos supera. Campeones mundiales en autodestrucción, eso es lo que somos. Encima de todo eso, el gobierno persiste en políticas públicas, particularmente agropecuarias, pero también mineras e hidrocarburíferas, que promueven eso, en el sentido que los incendios no son un accidente, son una consecuencia ineludible de la forma en que se concibe el desarrollo agropecuario en este país. Y encima ahí están problemas adicionales como el tráfico de tierras, la ganancia por habilitar tierras, particularmente fiscales, lo que es criminal, según últimas investigaciones está mostrando, incluso con blanqueamiento de dinero del narcotráfico. Nada indica que ese anuncio gubernamental en su momento en el país y luego en el G20 realmente tenga seriedad de ser puesto en práctica. Nosotros en el proyecto de ley, que ahora es el 240 y que era el 003, nosotros ya teníamos una estipulación de inmovilización de tierras ilegalmente quemadas, porque efectivamente eso es destruir los incentivos nefastos que hay de que se quema una tierra fiscal y luego se la entrega, como ha ocurrido en el Chore. Nosotros ya teníamos eso, pero en ningún caso de 5 añitos, como se dijo en el decreto de pausa ambiental. Luego en el G20 el presidente dice, en realidad son 10 años, pero ni 5, ni 10, ni 15 son pues suficientes cuando se habla de regeneración de bosques. Nosotros tenemos un mínimo de 15 años y de ahí para adelante deteniendo el ecosistema. No hay seriedad, no hay consistencia en el gobierno. Ha dicho lo que ha dicho el presidente en esa reunión, porque en esa reunión el presidente Lula estaba empujando a que los gobiernos del G20 y los gobiernos presentes se comprometan con esto que es la gran causa del siglo XXI. No se olvide que viene la COP30 en Belén, Brasil. Entonces el presidente va y dice un poco lo que cree que quieren escuchar. Y sería muy bueno que lo diga, pero que lo cumpla. Ejemplo de esto es que siguen alentando a sus bases sociales a pedir tierras como el norte de La Paz, en medio del bosque, tierra que solo tiene vocación forestal y que se le entrega con fines agropecuarios, con lo que van a causar más desastres ecológicos, más desastres parecidos a la Chiquitania. Quieren hacer con el norte de La Paz lo que han hecho en la Chiquitania, que es donde están la mayor parte de estos incendios terribles, por la forma en que está hecha la política pública agropecuaria y la entrega de tierras. Entonces no hay consistencia. Y por otro lado, el gobierno todavía cree en proyectos delirantes como el de la palma africana para sustituir la importación de diésel, y está promoviendo el cultivo de la palma africana, que es un monocultivo exógeno en la Amazonía boliviana, y para eso está llevando plantines, ha hecho un programa, está prestando plata, está organizando a las comunidades. Entonces toda la política pública va en sentido contrario.